Hablaremos hoy de extravagancias de algunos filósofos. La gente suele creer que la filosofía consiste en una cierta distracción para las situaciones cotidianas y banales. Basta con olvidarse dónde pone uno los zapatos para hacerse fama de filósofo. Y no es así. Sin embargo, hay aquí un intento de demostrarlo, ya que son distracciones, locuras de filósofos célebres, después de cuya lectura uno empieza a creer que efectivamente los filósofos son inútiles para todo aquello que no sea filosofar. Hablaremos primero de Immanuel Kant, que vivió toda su vida en la Prusia oriental y que, como hemos dicho tantas veces en el programa, era un hombre de costumbres muy regulares, tan regulares que la gente acostumbraba a poner su reloj en hora cuando el tipo pasaba, ya que daba su paseo todas las tardes a la misma hora. Vivía sometido a un horario que se repetía todos los días con rigurosa exactitud. Pero tan condicionados tenía don Immanuel los reflejos que si se producía alguna alteración en estos órdenes, él era incapaz de trabajar. Por ejemplo, todos los días después de comer daba un paseo, siempre por las mismas calles, con la misma duración, etcétera. Y luego del paseo entraba a una taberna, siempre la misma, y tomaba cerveza y se comía una salchicha. Un día el dueño del establecimiento no tenía más salchichas. Kant se sintió invadido de un raro desasosiego y aquella tarde no pudo dar sus clases ni escribir nada. Lo comprendo. En otra ocasión no hizo su recorrido habitual y la gente se agolpó en su puerta para ver si estaba bien, porque consideró que solamente una enfermedad podía retenerlo. Sin embargo, no había salido porque se había quedado leyendo el Emilio de Rousseau. Decía Kant que tenía que leer los libros de Rousseau varias veces porque a la primera lectura la belleza del estilo le impedía enterarse del asunto. Kant tenía también su rutina para hacer ejercicios. Pero como a veces no tenía tiempo de ejercitarse porque debía terminar sus libros, etcétera, ponía su pañuelo a 3 o 4 metros del escritorio, se resfriaba y luego consideraba que era un ejercicio el ir en busca del pañuelo cada vez que estornudaba. No es muy bueno esto, no tiene mucha gracia tampoco. Kant nunca se casó. La Enciclopedia Británica indica que esto le permitió mantener los hábitos de toda la vida sin que nadie lo estorbara, porque evidentemente el casamiento suele alterar los hábitos de las personas, particularmente de Immanuel Kant. Kant daba clase en la Universidad de Königsberg, pero duró apenas 2 años en el cargo, porque lo echaron por aceptar regalos de los estudiantes. Y un estudiante le decía, no sé, esta salchicha es para usted. Y Kant reconoció la veracidad de esta acusación, pero alegó que los obsequios no influían en sus calificaciones. Es que era capaz de recibir una salchicha y después ponerle un 0 al que se le había obsequiado. Yo no sé si es cierto esto. En todo caso, desmerece las biografías de Kant. Quiero decir, no esto de la salchicha, de los alumnos que le regalaban cosas, sino esto de la isocronía en la vida de don Immanuel Kant. ¿Por qué digo que estropea la cosa? Porque a todo el mundo le parece que esto es más importante que haber concebido una filosofía del idealismo, por ejemplo. Un día en la vida de Kant. Un día en la vida de Kant es más importante que esa especie de red epistemológica que él trazó por adentro de las personas. Así que deberían prohibirse estas notas de color acerca de los filósofos, de los matemáticos, porque sirven para que uno no estudie lo que los tipos escribieron y pensaron y se quede con que Tales de Mileto era un tipo que se tiró a un pozo y cosas por el estilo, ¿no? Évariste Galois era un matemático que se batió a duelo
por una prostituta y lo mataron a los 21 años. No, blanco. No, bien. Antes se usaba mucho esto con los escritores, porque se pensaba que la biografía del escritor tenía que ver con las obras que el tipo escribía. Y posiblemente tenga que ver, yo qué sé. Pero yo no sé si tiene interés estudiarlo. Además, no en los aspectos de la anécdota, quizá. Claro. Porque la anécdota diaria, ¿dónde la rastrea la obra? El amigo, no sé, Voltaire. Entonces, así se hizo amigo de un príncipe, pero después se peleó y se te escapó Voltaire. Y antiguamente se estudiaba mucho la biografía y además se explicaba la obra en razón de la biografía. ¿Qué otra cosa podía componer un tuberculoso? Y hoy no, por suerte. Hoy no. Yo creo que se establecen... bueno, después del estructuralismo hay otras maneras de estudiar las obras, pero está bien para que los estudiantes lean la obra y no se aprendan la biografía y empiecen con que sí, se puso novio con George Sand y el otro que lo mandaron a Siberia. ¿Y la obra dónde está? Bueno. Hablaremos de otro filósofo, a ver si nos resulta más raro. Sí, este es más raro. Todos hemos oído hablar de Bacon, pero aquí lo raro de Roger Bacon es la muerte, ¿no? Se paseaba Bacon con un médico escocés y los campos estaban muy nevados y él de golpe, en medio del paseo, tuvo una idea. Se le ocurrió la idea de conservar la carne en la nieve y no en la sal, como se hacía en ese momento. Entonces le comentó esta idea al médico escocés con el cual paseaba por el campo y decidieron hacer un experimento en ese mismo acto. Compraron un pollo e hicieron que lo vaciaran al pollo y en plena calle de un pueblito ahí, Bacon se puso a rellenar el pollo con nieve. Pero hacía tanto frío que el que se congeló fue él. Le agarró un patatús, vino una señora de una casa, lo acostaron ahí en una cama medio húmeda y se murió a los 2 días. Eso es el destino que espera a aquellos que pretenden conservar la carne con nieve, o peor todavía, rellenar los pollos de hielo. ¿Cómo se rellena un pollo de hielo? Schopenhauer, que es otro, se enfurecía con mucha facilidad. En una ocasión se sintió molesto con una vieja costurera que estaba hablando con una amiga en la puerta de la habitación donde dormía Schopenhauer. Entonces don Arturo, molesto, salió de la pieza y arrojó a la costurera escaleras abajo, como hubiera hecho cualquiera. No sé por qué esto lo ponen como una extravagancia. Pero le causó una lesión muy seria. La vieja lo denunció y obtuvo una sentencia que obligaba a Schopenhauer a pagar una suma determinada cada trimestre mientras ella viviera. Pero la vieja estuvo 20 años cobrando, mira si será. Cuando al fin se murió, Schopenhauer anotó en su cuaderno: la vieja muere, la carga termina. Lo anotó en latín. Schopenhauer tenía muy alta estima de su propia persona, estaba convencido de su propio genio y pensaba que no era honesto ocultar esto al resto de la humanidad, ¿no? Entonces le comentaba a todo el mundo que él era un gran pensador y enviaba gente a otros países del mundo para que dieran cuenta de su talento mundial. Cuando ya viejo le preguntaban dónde quería ser enterrado, respondía que eso no importaba, ya que la posteridad sabría encontrarlo. Entiérreme donde quiera, que la posteridad sabrá encontrarme. Otro hombre maniático era un amigo de este programa, Soren Kierkegaard, que tenía agorafobia, de modo que cuando tenía que salir a algún lugar abierto, caminaba pegado a la pared, como tantos de nosotros. También tenía pánico al sol, durante los días soleados salía con paraguas, le tenía terror al fuego, andaba siempre con un recipiente con agua para apagar incluso la ceniza de su cigarro. Está bien eso, andar con un balde de agua en la mano. Sí. Cualquier cosa, se produce un incendio. Y ya te agarran con el balde. Te agarran con el balde. Sí, pero es Incluso, complicado. No está mal para levantar minas, te digo. Vos vas con un balde de agua.
Al principio, los primeros años te va a parecer que es inútil. Hasta que un día, entre los días, Sí. viene una mina que está fenómena Sí. y se le prende fuego el vestido. Por, Pero no por es muy... X accidente. Sí. No me pregunto por qué. No importa. No importa. Se le prende fuego el vestido. Eso es lo importante de la cuestión. Entonces, usted que ha tenido la precaución de llevar un balde de agua, le tira el balde con agua y le apaga el vestido Desamores. e inmediatamente le propone tener trato venéreo. Sí, está bien. No sé si es muy probable, pero Y la puede mina ser. encandilada por el... Semejante por macho. Claro, dice, bueno, ya que apagamos un fuego, encendamos otro. Dice la mina, que como se ve, marca 1.36 la milla. Quizás ni hacía falta el balde, le digo. Sí, en realidad, ¿para qué va a llevar uno al balde Pero no durante lo años sabíamos antes. con minas como esa que Claro. están en disposición al mínimo en arcar de Se cejas? apagan. Se apagan y se encienden solas. Sí. Además tiene la dificultad de salir con el balde contra la pared y yendo por la sombra. Porque Sí, no le- es Lo un que poco- era difícil de lo que le un poco pasaba era la combinación de ir caminando al lado de la pared y al mismo tiempo tener miedo del sol y llevar el paraguas. Es muy difícil llevar un paraguas pegado Pegado a al la lado de pared, sí, salvo que usted tenga un paraguas Sí. de medio medio paraguas. Claro, la Que única va manera. Con el diámetro pegado a la Veo pared. que hay gente que se esfuerza por ir pegada a la pared Sí. cuando tiene paraguas, y los que no tenemos paraguas, que tenemos que ir pegado a la pared, tenemos No que ir- tenemos lugar, señor. señor. No tenemos lugar. Bueno. Kierkegaard exigía que cada habitación de su casa, porque no terminaron las manías, estuviera en una temperatura constante de 13 grados, que es poquísimo. Sí. Pero vivía en Copenhagen, en Dinamarca, donde 13 grados Es calor. es calor. Sí. No soportaba los ruidos exteriores, por lo cual sellaba todas las ventanas. Era fanático del café, pero creía que tomarlo 2 veces en la misma taza traía mala suerte. Entonces tenía una variedad infinita de recipientes que no lavaba nunca. Tenía toda la casa llena de tazas sucias. Estaba obsesionado con el Don Juan de Mozart, y se dice que jamás en su vida faltó a una representación que se hiciera de esta obra en Copenhague, pero después de todo, las óperas no se representan tantas veces como se necesita un hombre con cara de infeliz. Le encantaba hablar mal de él mismo, y decía cosas como esta: melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos, solo una cosa me ha sido dada: un inmenso discernimiento. Dicen que no iba nunca a ninguna fiesta, pero a veces iba porque tenía terror de quedarse en casa. Me gusta eso. Y del balde de agua ni hablaba. Del balde, el balde, se olvidaron del balde de agua. No iba a ninguna fiesta para no tener que entrar con el balde de agua. No vi nada. El que estaba loco en serio era Rousseau. Tenemos que hacer una charla de Rousseau solo, ¿no? Era un hombre que no paraba de quejarse, decía que sufría de mala salud crónica y que no había podido dormir durante 30 años. Sentía constantemente necesidad de orinar, disculpen ustedes, lo que le ocasionaba toda clase de inconvenientes durante las reuniones. Escribe él mismo. Leo a Rousseau. Dice Rousseau: oh, me estremezco cuando pienso en mí mismo, rodeado de damas, obligado a esperar que hubiese terminado una conversación agradable. Cuando por fin encuentro una escalinata bien iluminada, otras damas me entretienen. Luego aparecen carruajes en constante movimiento, lacayos que se ríen de mí. Oh, Dios mío, jamás encuentro una sola pared o pertinente rincón adecuado a mi propósito. Extraordinario. Es una linda historia la del hombre que, al sentir deseos de expeler sus aguas menores, no encuentra un lugar aparente para hacerlo. Es muy sencillo el cuento. Tenía la costumbre Rousseau de contar su historia para despertar compasión, cual es extraordinario. Eso es lo que hago yo lo hago para levantarme minas. Trato de dar lástima, para que me quieran de lástima. Es la única posibilidad, porque otra cosa me van a querer. Hay que ser realista en esto. Usted se siente y dice: muy bien, cuadro de situación. Mira el espejo. A ver, examina su
qué sé yo, no ya su aspecto, sino su discernimiento, sus calidades. La única posibilidad es dar lástima. Ajá. No, pero no lo haga así. Levántese, no se arrodille, vamos, vamos. Podría Mucho. quererme. Podría, y ahí no le da lástima a Dolina, ahí nació eso, ¿no? Para ver si... Bueno, Rousseau hacía lo mismo o algo parecido. Se llamaba a sí mismo el más desdichado de los mortales y sostenía que pocos hombres habían derramado tantas lágrimas como él. Una vez le escribió al gobernador de Saboya pidiéndole una pensión con la excusa de que sufría una espantosa enfermedad que lo desfiguraba poco a poco. También le dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida. Explotaba el uso sistemático de la grosería. Le encantaba mostrar su trasero en la calle y se consideraba a sí mismo un bárbaro. Bueno, después de haber mostrado el trasero en la calle, hay que decir que alguna razón tiene. Si alguien en la calle, tal vez en la misma calle, le preguntaba algo, por ejemplo, ¿ese trasero es suyo? Qué bárbaro lo es. ¡Qué bárbaro! Él respondía con un insulto, que lógico. parece perfecto, y se reía a carcajadas. Andaba siempre con una túnica armenia o con una piel de oso. Y había muchísimas otras cosas graciosas y no tan graciosas de Rousseau que prometemos contar otro día que tengamos más tiempo. Pero es el mejor de todos, Rousseau. El mejor para estas cosas. Hablaremos de una conspiración de que se creía víctima. Movilizó gente. Se la cuento mañana. Porque ahora quiero decir que fuimos a la discoteca después de haber preparado esta charla, le contamos algunas historias de filósofos al tipo de la discoteca. Solamente él oye siempre la primera. Y mientras yo le sigo contando, ya está buscando un disco que asocia con la primera historia, Claro. que era de don Emmanuel Kant. Entonces él me trajo un disco que se llama El que atrasó el reloj, Claro. en alusión a esta isocronía en las costumbres de Kant. Oiremos la versión clásica de Carlos Gardel.